¿Imaginas un príncipe no destinado al trono que une dos reinos rivales y conquista Córdoba y Sevilla? No estamos hablando solo de un rey guerrero, sino de un hombre que unió los reinos de Castilla y León, que impulsó reformas administrativas, que promovió la cultura desde la corte y que lideró la conquista de ciudades tan emblemáticas como Córdoba y Sevilla. Su vida fue una mezcla de diplomacia, fe profunda, estrategia militar y visión política. Y lo más sorprendente es que no estaba destinado a reinar. Su ascenso fue casi accidental, producto de muertes inesperadas y decisiones familiares. Pero una vez en el trono, dejó una huella tan profunda que siglos después fue canonizado. Por eso hoy, en Decíamos Ayer, con la guía experta de la historiadora Margarita Cantera, vamos a descubrir cómo este rey, Fernando III el Santo, forjó la España cristiana. Comenzamos. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, es un placer siempre. Pues nada, el placer es nuestro, Margarita, contar contigo hoy aquí. Y para quien no la conozcáis, Margarita tiene el doctorado en Historia, con la especialidad en Historia Medieval, por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad, donde imparte diferentes asignaturas de su especialidad. Cuenta con múltiples publicaciones, entre la que nos trae aquí, que es esta de aquí, Fernando III. Bueno, pondré en la edición la foto del libro. Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana, de la editorial Secotia, y que ya lo tenéis disponible. Así que, Margarita, por ir entrando en materia, porque yo creo que el monarca es un monarca de que hay mucho de qué hablar de él, porque parece que no le daban las horas del día para hacer todo lo que hizo. Y sí que quería empezar, pues básicamente por el principio, ¿no? ¿Cuál fue la formación que recibió el príncipe Fernando, ¿no? Antes de acceder al trono? Sí, pues la formación realmente es una formación en la corte de su padre y de su abuelo y su madre, porque Fernando III el Santo es nieto de Alfonso VIII de Castilla e hijo de Alfonso IX de León. Y la formación del príncipe heredero siempre se cuidaba de forma muy especial porque desde pequeño, desde niño, era ya un poco el representante del reino que iba a asumir cuando llegase al trono, cuando muriese su antecesor, su padre habitualmente. En el caso de Fernando III el Santo es un caso muy especial. Llegó al trono de forma un poco, bueno, pues accidental, podemos decir. No era el primero en la línea sucesoria ni de Castilla ni de León, pero a pesar de ello, recibió una formación muy buena, porque no solo el príncipe heredero era el que recibía esa formación en la corte, sino también los dos hermanos, porque de una forma o de otra también realizaban labores de representación del reino, a veces labores que hoy llamaríamos diplomáticas, de intervención, de mediación con otros reinos, de entrevistas. Mm, Eran también a veces delegados del rey en ciertas funciones, es decir, desde pequeños entraban en la formación política, aunque no fuesen el heredero. Fernando III no fue heredero de Castilla ni de León hasta realmente casi los últimos momentos, la casualidad de pues, las muertes muy tempranas, que había muchas veces en la Edad Media, bien por guerra o bien por enfermedades o accidentes, como fue el caso de Enrique I, la muerte de Enrique I, de su tío, pero la formación en la corte fue muy constante y desde pequeño, desde pequeño. Y tanto en la corte de León, cuando acompañaba a su padre Alfonso IX, los que pensara quizá la formación militar, Alfonso IX era un gran estratega, fue un gran militar, y en la corte de su abuelo Alfonso VIII, vinculado a su madre Berenguela, hija de Alfonso VIII, y ahí la formación también junto a la militar con Alfonso VIII, que no olvidemos es el vencedor de la batalla de las Navas de Tolosa, una de las más decisivas de la historia, bueno, voy a decir de la Edad Media, quizás de la historia de España. Junto a esa formación militar que recibe una y otra corte, hay una formación cultural muy importante, muy significativa, que va también a recibir de mano de su madre, de mano de sus abuelos, especialmente de su abuela, Leonor Plantagenet, hija de la famosa Leonor de Aquitania, la mujer de Enrique II, y una corte castellana y también leonesa que ya despuntaba en aquella época por su interés por la cultura, por su promoción de la cultura.
Bueno, un detalle, no olvidemos que su abuelo, Alfonso VIII, funda el Estudio General de Palencia, bueno, podemos Ujú. decir la Universidad de Palencia, y su padre Alfonso IX la de Salamanca. Es decir, la promoción cultural está en la avanzadilla de Europa en esta época, son de las primeras universidades europeas. Y esa formación cultural de Fernando III en la corte de su padre y de su abuelo va a ser fundamental. Va él a tener esa formación cultural, ese interés por la cultura que nos va a transmitir de forma muy especial en la figura de su hijo, Alfonso X el Sabio. Ujú. Esta figura emblemática en la cultura castellana, española, no es el fruto de la casualidad, es la herencia que ha recibido y Fernando III el Santo tiene una herencia, vamos, es una figura clave en la preocupación cultural de la corte, de promover la cultura de la corte. Por lo tanto, la formación de Fernando III el Santo es muy completa como guerrero, como futuro guerrero, y muy completa como también un hombre de letras que, si él no ejerció ese papel, sí promovió, potenció, fue una labor de mecenazgo en muchos aspectos de las artes de la época. Y una preocupación también, quizás la primera, porque en cierto sentido dirige las otras, una formación religiosa que recibe la corte, que va a marcar también su personalidad, una formación de la moral cristiana que va a marcar su forma de gobernar, como podemos decir también la de su padre y la de su abuelo, en gran parte Alfonso VIII, aunque él quizás destaca más, y por eso ese título también de El Santo que acaba recibiendo ese reconocimiento canónico. Ujú. Pues, Margarita, por lo que has descrito la formación de Fernando, y aquí ya me podrás corregir, pero prácticamente es una formación que recuerda mucho una formación de renacentista, un hombre que recibe formación de diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Guerra, arte, cultura, o sea, un hombre muy completo en ese sentido, una formación completísima. Sí, sí, quizás no es la formación tan plena ya del Renacimiento del siglo XV castellano, y ahí la corte de los Reyes Católicos es emblemática en ese interés por la formación cultural de sus hijos, que eran verdaderos humanistas, pero sí era importante y contrasta con algunas otras cortes europeas en las que, siendo la cultura un factor siempre importante, lógicamente de promoción también de la figura del rey, de la propaganda política, podríamos decir, del rey, Fray Tercio el Santo era un hombre especialmente preocupado por la cultura. Estuvo rodeado siempre de eclesiásticos, que eran los hombres de la cultura del momento, los obispos, por ejemplo Juan de Osma, que es uno de los cronistas de su reinado, y eso ayudó a forjar también su interés y su preocupación por la promoción cultural del reino. Ujú. Efectivamente, no podemos hablar todavía de esa formación humanística o renacentista, porque ya es realmente un poco posterior, pero realmente refleja ya lo que va a ser después esa formación humanística de buscar la formación completa del hombre. Ujú. Entonces, tenemos a esta persona muy bien formada, pero que en un primer momento no está o no parece estar destinado a reinar. Una serie de accidentes ocurren, él va a acceder al trono, que cómo se encuentra, si puede escribir brevemente el contexto, ¿no? De en que se encuentra la península ibérica cuando él accede al trono. Sí, pues en este momento él es rey de Castilla en 1217, rey de León 1230. Es el que va a unir Castilla y León de forma definitiva. Castilla había nacido como un condado de León, una parte del reino de León, pero en 1035 el rey Sancho III el Mayor, cuando muere, lo entrega al segundo de sus hijos, Fernando I de Castilla, que conocemos como Fernando I de Castilla, ya con el título de reino. Va a ser un reino, digamos, hermano del de León, son reinos que van a estar unidos en ciertos momentos, se van a separar en otros momentos, porque no podemos olvidar que los reyes hispano-cristianos aspiran todos a restablecer la unidad de la España visigoda, la Hispania que se había roto en 711, pero después también se dejan llevar por los intereses personales, por favorecer a todos sus hijos en el momento de la herencia, y unen y separan los reinos que han querido unir y luego los separan. Es un poco los contrasentidos de la historia. También tenemos que verlo en el concepto feudal de la época, la idea de un rey superior que aceptaría por debajo a unos reyes vasallos,
el rey de Castilla sería el rey principal, el León sería una especie de su vasallo. Se mantenía teóricamente la unidad de los reinos, aunque eran reinos separados y hasta a veces enfrentados y con guerras por motivos fronterizos. Pero bueno, es la historia medieval de España realmente nos muestra ese deseo de unidad y a veces la unidad que se ha conseguido en los reinos se rompe por intereses personales o familiares, por querer favorecer a todos los hijos. Bueno, tenemos dos reinos principales, Castilla y León, que cuando Fernando III llega al trono están separados y están enfrentados. En Castilla reinan Alfonso VIII, en León Alfonso IX, son primos carnales. Y hay un motivo de enfrentamiento fronterizo, están disputando la tierra de Campos, ya viene la disputa de tiempo atrás, la tierra de Campos, que es más o menos actuales provincias de Palencia y Valladolid. Así a grosso modo podemos identificarlo con este territorio, que uno y otro reino reivindican para sí. Y para acabar con ese enfrentamiento se produce el matrimonio de sus padres, de los padres de Fernando III el Santo. Se propone el matrimonio de Alfonso IX de León y de Berenguela, que es hija de Alfonso VIII de Castilla. Son parientes muy cercanos. Los padres, el padre Berenguela, Alfonso VIII, es primo de Alfonso IX. Es un grado de parentesco que en la Edad Media se estaba prohibido. Pero bueno, el matrimonio, como otros que en la Edad Media entre parientes, se celebra con la idea de pedir al Papa la dispensa pontificia por consanguinidad y, con la idea de que se va a conseguir esa dispensa. El Papa no la concedió, es Inocencio III, fue un Papa especialmente riguroso en este aspecto y el matrimonio se tuvo que disolver. El matrimonio que se consideró nulo por parte de la Iglesia al principio, pero bueno, finalmente Fernando III fue reconocido como hijo legítimo, aunque no en el mismo momento de la separación de los padres, y bueno, pudo ser rey de Castilla y León porque era hijo legitimado de ese matrimonio. Castilla y León están en este momento separados, aunque son los reinos más poderosos, son los reinos más extensos, y cuando se unan con Fernando III va a ser la parte mayor territorialmente de los reinos hispánicos, el reino más extenso, económicamente un reino fuerte. No olvidemos que tiene una fachada marítima hacia el Cantábrico con un comercio muy activo en el norte de Flandes, los actuales Países Bajos y Bélgica, y con Fernando III el Santo se va a abrir también al Mediterráneo, con lo cual va a ser una corona, un reino realmente muy poderoso económicamente. Está muy poblado, dentro de los términos propios de la Edad Media, más poblado que los otros reinos hispánicos. Junto a Castilla y León, separados unidos según las épocas, hay otros 3 reinos hispánicos importantes. Aragón, el reino de Aragón, que ya tenemos que hablar de la corona de Aragón al unir el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Y en la época en la época en que vive Fernando III el Santo, el rey Jaime I, el Conquistador, el sobrenombre del Conquistador, va a unir también los reinos de Valencia y Mallorca, va a conquistar esas tierras y la corona de Aragón va a ser también un territorio muy extenso, pero si lo comparamos con Castilla, geográficamente es más pequeño y, como he dicho antes, menos poblado. Siempre la capacidad demográfica es una riqueza en los reinos y sí, muy rico, con un comercio muy activo del Mediterráneo, pero Castilla tiene el Atlántico y luego también el Mediterráneo. Hay otro pequeño reino, Navarra, un reino que ha quedado ya encajonado geográficamente entre Castilla y Aragón, no tiene posibilidad de extensión territorial hacia el sur, mantiene buenas relaciones con Castilla, aunque hasta casi el reinado de Fernando III el Santo, hasta el reinado de Alfonso VIII, ha habido también enfrentamiento entre Castilla y Navarra por motivos territoriales. Castilla reivindica como propias las actuales provincias vascongadas, que Navarra había incorporado en su reino desde principios del siglo XI, y va a haber durante 2 siglos un debate constante entre uno y otro reino, un enfrentamiento constante, hasta que en 1200 Alfonso VIII incorpora el territorio vasco a Castilla y va a permanecer vinculado a Castilla, que era realmente la cuna de Castilla, la Castilla condal. Y hay otro reino más, el reino de Portugal que se ha desgajado del reino de León,
realmente pues casi a la muerte de Alfonso VI, aunque hay también una etapa intermedia, en el siglo, mediados del siglo XII, se ha separado del Reino de León, o Castilla y León, según estén unidos o separados. Y es un reino fronterizo con León, que siempre va a ver a León como un aliado a veces, pero también como un enemigo, porque puede aspirar a unir Portugal al antiguo reino. Es la situación de los reinos hispánicos, reinos que han hecho de la lucha contra el Islam, en cierto sentido, la razón de ser, el recuperar la tierra perdida del reino visigodo, la unidad perdida del reino visigodo, y en el siglo XIII, precisamente ese momento de la gran expansión de todos estos reinos, la gran expansión reconquistadora. Portugal y Aragón van a completar su reconquista peninsular, su reconquista territorial, y Castilla casi. Le va a quedar una parte, el reino de Granada, a la muerte de Fernando III el Santo, pero ha dado el gran avance el Valle de Guadalquivir, las grandes ciudades de Córdoba y Sevilla como más emblemáticas, de forma que al andaluz, el dominio islámico en España, va a quedar muy reducido en el siglo XIII. A mediados del siglo XIII, ya de la antigua al-Ándalus, que había sido todo el dominio, toda la península ibérica, ya solo queda realmente el reino de Granada. Ujú. Bueno, con esa imagen que nos has hecho, vamos directamente al reinado, ¿no?, de Fernando III. Vamos un poco, primero sí me gustaría, antes de ir a esas grandes expansiones, sí que me gustaría poner el foco también en la política interna de Fernando III. ¿Cómo gestionó sí, bueno, cómo gestionó, ¿no?, esas tensiones entre la nobleza? Porque imagino que habría también sospechas, rencillas entre nobleza leonesa, nobleza castellana, cuando se unieron estos reinados. ¿Cómo él gestiona esa tensión con la nobleza? ¿Cómo era la relación de él con la nobleza? Bueno, y luego tensiones entre familias nobiliarias. Tenemos que tener en cuenta que los nobles están al servicio del rey, al servicio del reino, pero también de ese servicio cobran unas tierras, cobran unos sueldos y cobran su servicio con territorios y con cargos públicos, que supone un desempeño de una función pública y también unas ganancias y un poder político. Fernando III el Santo mantuvo en general una buena relación con gran parte de la nobleza castellana. Había una familia, la de los Lara, que ya desde tiempos de Alfonso VIII, bueno, hay dos grandes familias, los Lara y los Haro, dos grandes bandos nobiliarios, grupos nobiliarios que están enfrentados, pues en parte por intentar controlar al rey, intentar estar más cerca de la corte y, lógicamente, sacar beneficio para su familia. Cuando Fernando III llega al trono de Castilla, los Lara le hacen la contra él, han conseguido, la situación es muy compleja, vamos a decir, voy a intentar explicarlo. Fernando III el Santo llega al trono de Castilla en 1217 porque su madre, Berenguela, recibe el trono cuando muere su hermano Enrique I. Enrique I es el único hijo varón que sobrevive de Alfonso VIII. Cuando hereda a su padre, Alfonso VIII, Enrique I tiene 11 años, es un niño, y se encarga de la regencia a su hermana Berenguela, que tiene ya 32 años, creo recordarnos. 30 años ya es Ujú. mayor, se lleva mucho tiempo, y una mujer además con una formación también política muy, muy seria, una mujer con unas grandes dotes también de lo que llamamos hoy diplomáticas, con una gran habilidad y con una gran inteligencia. Cuando muere Enrique I, el heredero lógico es Berenguela, es su hermana, es la heredera. En Castilla la mujer puede reinar y no habría problema. Mientras Berenguela ha sido tutora de su hermano Enrique I, los Lara, a través de Nuño Pérez de Lara, han intervenido para hacerse realmente ellos con la regencia, para controlar la regencia de Enrique I. Y Berenguela, que no lo veía con buenos ojos, había cedido por la paz del reino, pensando que si se enfrentaba a los Lara iba a surgir la guerra civil, y prefirió realmente la paz interna a ejercer la labor que le correspondía de tutora y regente del reino. Cuando muere Enrique I, Berenguela es reconocida como reina de Castilla, pero ella, a petición, al parecer, del reino, cede el trono a su hijo. La mujer puede reinar,
pero siempre se prefiere al varón. Y cuando su hijo ya es mayor de edad, tiene 17 años, ya es un hombre en la Edad Media, en esta época, pues se prefiere que reine Fernando III a su madre. Cuando Fernando III es proclamado rey de Castilla en 1217, Nuño Pérez de Lara se subleva, mueve a una parte de la nobleza porque pierde el poder, el control que tenía del reino. El rey, lógicamente, aprovecha la situación para desligarse de ese control de los Lara y busca o tiene el apoyo del bando contrario, que son los Haro, bueno, y una gran parte de la nobleza. Finalmente los Lara, con negociaciones, con enfrentamientos, pues acaban incorporándose también a la corte de Fernando III el Santo, aunque los principales cabecillas de la revuelta mueren pronto en luchas internas y digamos que se acaba un poco el problema de los Lara. Las otras grandes familias nobiliarias generalmente colaboraron con el rey, fueron leales al rey. Hay noticias de algunas revueltas, de algunos conflictos, pero bueno, el rey supo, ahí también su madre Berenguela tuvo papel muchas veces de mediadora, de calmar las tensiones, de buscar un poco el acuerdo. Tuvo en general el concurso de la nobleza, con algunas tensiones, algunos amagos o incluso revueltas, pero en general la política fue de colaboración. Cuando llega al trono de León en 1230, pues la nobleza leonesa, hubo una parte que le aceptó bien como rey, otra parte tuvo un cierto recelo porque lógicamente si la reina hubiese sido una de las medio hermanas del rey Fernando III el Santo, hija de Alfonso IX también, pues pensaban con tener ahí una intervención, con tener un control de la posible reina frente a Fernando III el Santo, que sabían que no le iban a manejar. Es decir, intereses personales, familiares, pero bueno, vista que la situación del rey al final se consolida como rey de León, pues acabaron también siendo colaboradores. Y hay que tener en cuenta también otro factor que colabora o que ayuda al rey, que es la propia campaña de reconquista. Era siempre un medio de evitar las tensiones internas, unir los reinos frente al enemigo común, los musulmanes, y también la ganancia territorial, la ganancia económica que los guerreros, los caballeros, los nobles tenían en esas empresas militares. En las campañas militares de Fernando III el Santo hay un ideal de reconquista muy claro, de cruzada contra los musulmanes, pero lógicamente también tiene esa faceta política de beneficiar y buscar un modo de beneficiar, de calmar tensiones internas y beneficiar a sus colaboradores. Ujú. Entonces, teniendo ese apoyo de la nobleza, ¿no? O esa relativa buena relación con ella, me imagino que también le permitió emprender ciertas reformas en los reinos, ¿no? ¿Qué reformas destacarías que emprendió el Fernando III? Bueno, con él se empieza una labor de reforma administrativa que realmente va a culminar con su hijo Alfonso X el Sabio. Realmente recibe ya una herencia de Alfonso VIII y del propio Alfonso IX de organización del territorio con unas nuevas divisiones o demarcaciones territoriales. Y él es un poco una figura de tránsito entre la herencia administrativa, digámoslo así, que recibe de su padre y de su abuelo del siglo XII, principios del XIII, y la figura de su hijo, Alfonso X, que es el que realmente va a completar esa labor, esa reforma administrativa. La creación de las merindades mayores y merindades menores, que ya se va adivinando en el reinado anterior y realmente se va a consolidar con Alfonso X. Una labor legislativa en la que se está reivindicando el papel del rey como legislador, que ya con él se va mostrando, pero será Alfonso X el que realmente vaya a dar el paso definitivo. Es un proceso que tampoco es exclusivo de Castilla y de León, es un proceso que vemos realmente en toda Europa en este siglo XIII, es un momento de consolidación de la autoridad regia, de consolidación de la figura del rey como legislador, que es uno de los papeles más importantes que había tenido
también del emperador romano y luego los reyes visigodos como herederos del Imperio Romano, y que los reyes medievales van a ir recuperando ahora, en el siglo XIII, en gran parte. Pero quizás esa tarea administrativa de Fernando III el Santo pasa un poco desapercibida porque se ha estudiado muy bien la labor de su hijo, porque es el que realmente le da forma. El Código de las Partidas es el que nos marca un cambio notable en esa labor legislativa y administrativa, que como he dicho antes al hablar de la cultura, no es el fruto de la casualidad, pero Ujú. realmente, claro, el protagonismo se lo lleva Alfonso X, recogiendo una tradición que se ha ido cuajando, ha ido plasmándose ya desde mediados del siglo XII. Claro, lo que entiendo es, si se estaba construyendo un edificio, es Alfonso X el que temía poner el último bloque y ahí es cuando vemos la Sí, figura completa, ¿no? sí, Pero que, sí, claro, sí, fue la sí. labor de varios reinados. Sí, y por ejemplo, entre los colaboradores de Fernando III Santo está un Jacobo de las Leyes, uno de los grandes juristas, que también colaboró luego con Alfonso X y que tenemos que pensar que fue pues, los que fue preparando lo que luego sería la redacción de las partidas. Es una obra magna, es una obra que no se hace en un momento y, repito, ahí hay un germen anterior, lo que pasa es que, claro, la gran obra la realiza Alfonso X. Podríamos ver el reino de Fernando III Santo con un poco de transición entre la etapa político-administrativa anterior y lo que será ya la reforma grande que realiza Alfonso X. Y en estas reformas que va emprendiendo, que continúan esa tradición, ¿no? De consolidar la autoridad regia, me imagino que eso le habrá enfrentado también con las cortes, por ejemplo, las cortes de León o las cortes de Castilla. ¿Hubo esa tensión con las cortes o colaboraron también en esas reformas? Pues la verdad es que en el reinado de Fernando III Santo lo que se ve a través de la documentación es que hay una colaboración muy buena de las ciudades. Una colaboración que se manifiesta sobre todo en las milicias concejiles. Bueno, es una obligación que tenían de aportar unas tropas, pero hubo una colaboración grande. Las cortes nacen realmente en este reinado, en Castilla. Las cortes bueno, hispánicas y europeas son las de León de 1188, el reino de León, separado de Castilla en este momento, y las cortes castellanas van a nacer en el reinado de Fernando III el Santo. Hay una serie de reuniones que no se que se sigue debatiendo si fueron realmente cortes en el sentido estricto de la palabra, es decir, con representación de los tres estamentos, nobleza, clero y ciudades, o no eran reuniones, o era una curia regia extraordinaria sin el carácter pleno de cortes, sin el carácter jurídico que tendrán las cortes, pero en todo caso las cortes van a nacer en el reino de Fernando III Santo. Hay algunas reuniones que sí se sabe bueno, que sí se ha determinado y todos los especialistas están de acuerdo en que son reuniones de cortes, pero como digo, en general las cortes y las ciudades eh, colaboraron habitualmente con el rey, fueron un poder que estuvo casi siempre junto al rey. Es cierto que cuando empieza a reinar en León, algunas ciudades no le aceptaron o tuvieron recelos porque eran partidarias de que fuese reina una de sus hermanas, medio hermanas, Sancha Dulce, hija de Alfonso IX y de Teresa de Portugal, pero en general, como digo, la colaboración de las ciudades y de las Cortes como institución, cuando se celebran, fue buena. Ujú. Y ahora, si te quiero preguntar por también, claro, muchas veces religión y política en esta época van de la mano, pero muchas veces no tanto. Pero, ¿cómo se manifiesta esa religiosidad que comentabas, ¿no? De Fernando en sus decisiones políticas, en su hacer diario? Sí, las crónicas que nos narran su reinado insisten desde el principio en que era un hombre que estaba imbuido por el deseo de gobernar rectamente, justamente, un hombre que se manejaba con prudencia. La palabra prudencia no era solo la prudencia política, sino que también un trasfondo religioso, como una virtud cardinal. Un hombre de honor, un hombre leal y hay una crónica que dice una frase, bueno, no la recuerdo literalmente, pero algo así como que Fernando tenía puesta siempre la mira en Dios y eso le llevaba a que todas sus actuaciones personales y públicas estuviesen pues, en la órbita de la religiosidad y de la vida cristiana del momento.
La preocupación por mantener el orden interno del reino tiene también un trasfondo, bueno, es una idea política que nosotros entendemos como política, pero también tiene un trasfondo religioso, porque él quería mantener el orden, la justicia y el bien común, el bienestar de su reino. La prosperidad económica, que también quería, potenciar la agricultura, la ganadería, el comercio, una forma también de buscar el bien, el bienestar de su pueblo, como una manifestación política, evidentemente, pero también con un trasfondo religioso. Como digo, la justicia, el bien común del reino. Y quizás donde más se manifiesta, o donde mejor se manifiesta ese ideal religioso en su vida política, es en la lucha contra el Islam. Es la idea de recuperar España para la cristiandad, de devolver a la Iglesia, de devolver a la fe las tierras que habían sido suyas hasta el 711, restablecer la unidad de la España visigoda, restablecer el dominio cristiano en España como una obligación del rey en la Edad Media, defender la fe, extender la fe, pero también como una obligación propia de un rey hispánico que debe recuperar la España cristiana del Tercer Concilio de Toledo. Ujú, Y, ujú. repito, tanto su faceta política, que diríamos nosotros, como su faceta militar está inspirada en esa idea de la cruzada contra los musulmanes y de gobernar rectamente, porque él es rey, así se dice en los documentos de ya sus antecesores, es rey por la gracia de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el reino de Dios y tiene el deber, no el derecho de reinar, sino el deber de reinar y de reinar para el bien de la Iglesia, el bien o corresponder a ese regalo que Dios le ha dado de reinar por el bien de la Iglesia. Ujú. Entonces, uno entiende que, podría entender que, por ejemplo, el peso de la iglesia durante el reinado de Fernando III aumentó, creció la influencia de la iglesia en los reinos de Fernando III, se vio acrecentada por esa propia religiosidad del rey. Sí y no, porque el rey también era muy consciente de la dignidad del poder real, que quiere reinar para Dios o para el bien de la Iglesia, pero no dejarse manejar por el estamento eclesiástico, en el que también tendríamos que ver, a veces hay sus intereses políticos o nobiliarios. Algunos de los nobles son miembros de la nobleza. Esto quizás se ve muy bien, por ejemplo, el reino de los reyes católicos son miembros de la nobleza y tienen sus intereses políticos, y el rey sabe distinguir la faceta personal del obispo noble y la faceta eclesiástica. Y queriendo gobernar rectamente, justamente por el bien de la Iglesia, no cede tampoco sus prerrogativas regias ante los obispos. E incluso, como es consciente del papel político que pueden tener los obispos, también quiere tener su intervención en la vida eclesiástica. Por ejemplo, la designación de los obispos. Proponer al Papa ciertos candidatos que sean más cercanos a sus intereses, porque, repito, como obispos no solo tienen una función religiosa, sino que tienen un señorío territorial extenso, tienen también un papel político en el reino y bueno, el rey quiere tener leales en torno a él y no un posible opositor. El Ujú. siglo XIII es un momento también en toda Europa en el que vemos el reforzamiento de la autoridad pontificia, es el fruto de toda la reforma gregoriana que viene produciéndose en la Iglesia desde el siglo XI, un intento también de afirmar la autoridad pontificia sobre el poder temporal, pero también la defensa del poder temporal de su independencia en los aspectos temporales, puramente temporales políticos, de la autoridad eclesiástica. Es el momento, la lucha papado-imperio, que se ha producido en el siglo XII y seguirá en el siglo XIII. En esta época es el enfrentamiento de Federico II de Alemania con el pontificado y bueno, los reyes europeos, sin llegar a ese enfrentamiento, también quieren defender sus prerrogativas. Son reyes por la gracia de Dios, reciben poder de Dios, pero por eso también tienen sus prerrogativas y no dependen en ciertos aspectos, no pueden depender en ciertos aspectos del poder eclesiástico. Ujú. En el reino de Fernando III el Santo hubo
a una tensión por la designación de obispos, por bueno, pues el Papa querer imponer ciertas personas, el rey querer también sus candidatos, pero son tensiones muy puntuales. Realmente tampoco hubo grandes enfrentamientos. Una política bastante tranquila durante todo el reinado y una política también muy continuada por parte del rey, también de acercamiento o de búsqueda de la colaboración con el papado para obtener bueno, pues ayuda económica, las subvenciones económicas que la Iglesia podía dar para las campañas de reconquista. Ujú. Campañas de reconquista que presenta también como algo que debe interesar a la Iglesia, porque recuperar la tierra para el cristianismo. Entonces se da generalmente una buena colaboración. No hubo grandes enfrentamientos, hubo ciertas tensiones, no Ujú. podemos olvidarlo, pero generar una buena colaboración entre el pontificado, entre los obispos y el rey. Ujú. Bueno, ahora sí que vamos a esas campañas de reconquista que mencionabas, ¿no? Eh, ¿Cuándo él se empieza a plantear ya esa expansión territorial hacia el sur para llegar a lo que sería Córdoba y Sevilla? ¿Cuándo empieza a preparar también esa campaña? Sí, pues los primeros años, cuando es de ser proclamado rey de Castilla, 1217, los primeros años no puede emprender ninguna campaña militar. Hay que recordar que hay un momento clave en la historia de España, que es 1212, las Navas de Tolosa, una batalla decisiva, pero Castilla no pudo sacar todo el partido a esa batalla, esa victoria, porque al poco tiempo vino una época de escasez agraria, un momento de una sequía horrible y una época de hambre, de crisis económica y bueno, no se podían realmente implicar en otra gran empresa o en gastar recursos humanos y económicos en las campañas militares. Cuando Fernando III el Santo llega al trono de Castilla en 1217, la situación se está superando, la crisis económica agraria ya también se ha superado, pero los primeros años del reinado siempre son de una cierta inestabilidad o de hay que consolidar los lazos con la nobleza, bueno, enfrentamiento con los Lara hasta que se cierra ese capítulo. Eh, bueno, hay que establecer bien el poder regio en el trono, en el reino, para poder distraerse, entre comillas, que se entienda este término, para poder dedicarse a la campaña de reconquista. También hay otra situación. Al-Ándalus en este momento entra también una guerra civil, el imperio almohade se está deshaciendo, prácticamente después de la Nava de Tolosa se va a romper y no hay ataques musulmanes contra los cristianos porque están inmersos en su propia división, en sus enfrentamientos. Hay pactos, hay tratados de treguas temporales y se van renovando porque a una y otra parte le interesa. Fernando III el Santo tiene que centrarse en sus asuntos internos, en su consolidación del trono, y los musulmanes pues están en esas luchas internas, en esa disolución del imperio almohade, en ese nacimiento de unos terceros reinos de taifas, en luchas internas dentro de los reinos de taifas, y bueno, mejor mantener la paz, la tregua con los cristianos y a ver si nos consolidamos y ya podemos enfrentarnos otra vez. Bueno, cuando en torno a 1224, creo recordar que es el año exacto, ya la situación de Castilla es sólida, la paz con León, con su padre Alfonso IX de León también se ha establecido y es cuando ya toma la decisión de emprender la campaña contra los musulmanes, de volver a retomar la guerra contra los musulmanes, con un ideal religioso, recobrar la España cristiana, con un ideal político, restaurar el reino, la unidad de la España visigoda y con un ideal político también, no podemos nunca olvidarlo, eh, unir a la nobleza, unir al reino contra el enemigo común, que es el Islam. Y es a partir de ahí cuando empiezan las primeras campañas, hay una implicación personal del rey desde muy pronto, no constante, porque también Fernando III el Santo, un hombre con una salud no muy fuerte. Cuando hay una campaña, él participa, está en el campamento como el último soldado, participa de las dificultades, el hambre, la sed, el calor, el frío, los inconvenientes de un campamento guerrero en la Edad Media
y la salud se resintió en ciertos momentos. De todas formas, participó en muchas campañas, prácticamente en casi todas las que se realizan, las principales por lo menos, y bueno, pues va a asumir desde 1224 esa campaña de reconquista, que no es constante, no es continua, a veces son campañas dirigidas por el rey, a veces son campañas de algunos de sus caballeros, las órdenes militares, el atosigamiento, digámoslo así, del enemigo, las racias, las cabalgadas, como forma de ir limitando, de ir dificultando la reacción de los enemigos. Y a partir de la unión con el Reino de León, 1230, cuando ya se une en Castilla y León, es cuando ya puede asumir las grandes empresas, porque no solo está consolidado en los dos tronos, sino que la unión de los dos reinos aumenta la fuerza militar, aumenta la fuerza humana, la fuerza demográfica, y ya son muchas ciudades las que pueden proporcionar sus milicias concejiles de Castilla y de León. Son también muchos los nobles de Castilla y de León los que ofrecen también su participación en la guerra. La unión de Castilla y León realmente es la que le hizo posible llevar a cabo las grandes campañas de sus últimos, bueno, de los grandes éxitos de su reinado del Valle del Guadalquivir. Ujú. O sea, sin esa unión posiblemente hubiera sido mucho más complicado ese objetivo, ¿no? Del Valle del Guadalquivir. Siempre es un poco la La- futurología en la historia, pero claro. efectivamente, León había conseguido ya, Alfonso IX había conseguido gran parte de la Extremadura actual, Mérida, Badajoz, Cáceres antes, eh, pero habrían luchado por separado, cada uno en su zona, y además no olvidemos con la rivalidad que había entre Castilla y León, con lo cual no se producía la unión de intereses, cada uno iba por su cuenta, podían negociar por separado con los reinos taifas, hubiesen negociado por separado, y a lo mejor aliarse con el enemigo del otro reino, y al revés. Es decir, la unión realmente hace la fuerza, e hizo la fuerza. Sí, no sabemos lo que hubiese pasado, Claro, efectivamente, eso por pero, supuesto. pero la unidad de los reinos sí dio más fuerza, se unieron en el ideal de reconquista y ayudó ese ideal de reconquista a unir realmente Castilla y León, a formar esa unidad que ya no se vuelve a separar de 1230, ser una corona que no se puede separar desde 1230. La Ah, reconquista ayudó a ujú, realmente a forjar la unidad del reino, la unidad de la corona de Castilla y León, lo mismo que los tres reinos. La reconquista realmente forjó España ujú, tal como es. ujú. El nacimiento del reino, su evolución, su mentalidad, en gran parte nace de la lucha de la reconquista. Y sí que te quería preguntar, claro, no vamos a compararlo con las Navas de Tolosa, ¿no? Es una batalla que tuvo unas repercusiones importantísimas, pero la entrada de Fernando III, tanto a Córdoba como a Sevilla, me imagino que las repercusiones en el mundo cristiano y en el mundo musulmán habrán sido también fuertísimas. Sí, sí, porque además son dos ciudades simbólicas, simbólicas para el mundo musulmán y por tanto también para los cristianos. Córdoba ya en el siglo XIII no era la Córdoba califal, no era la Córdoba de Alberto III ni de Almanzor, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista tampoco del centro del poder político al andaluz. Era Sevilla ya el centro más que Córdoba, pero Córdoba era el emblema de la ciudad califal, era el recuerdo del momento de esplendor de Al-Ándalus y Córdoba fue un símbolo también en cierto sentido del éxito de la España cristiana sobre los musulmanes. Y un éxito que tiene también su parte simbólica en la época, cuando Fernando III el Santo reconquista Córdoba y ordena que las campanas de Santiago de Compostela, que había cogido Almanzor en el siglo X en Santiago de Compostela, la catedral de Santiago de Compostela, vuelvan a Santiago de Compostela a hombros de prisioneros musulmanes. Es decir, con ese gesto lo que quiere es mostrar la victoria del cristianismo sobre el Islam, la superioridad del cristianismo sobre el Islam. Si en el siglo X Almanzor había hecho llevar a cautivos cristianos las campanas de la Catedral de Santiago, el símbolo de la España cristiana, a Córdoba, ahora él las devolvía a su lugar, a Santiago de Compostela, a hombros de cautivos musulmanes. Es un símbolo clarísimo de la victoria de la fe cristiana sobre el Islam.
Sevilla, desde el punto de vista político, era ya sí, en esta época, el centro, había sido el centro de Al-Ándalus almohade, del dominio almohade en España, y era una ciudad también militarmente muy poderosa y era el símbolo realmente de Al-Ándalus en este momento. Repito, Córdoba es el recuerdo del pasado, Sevilla era la realidad del Ujú, poder islámico en ese momento. Por ello, una y otra tiene una gran repercusión política, territorial, por supuesto, económica, porque eran tierras muy ricas, no olvidemos la campiña de Córdoba con su riqueza, a pesar de la destrucción que hay también, lógicamente, con la guerra. Y Sevilla, la repercusión internacional que tuvo también, la repercusión ante los musulmanes y la repercusión incluso ante el resto de Europa, por ejemplo, la llegada de mercaderes genoveses que se asientan en Sevilla y da al comercio castellano una ampliación también en su faceta internacional. ujú. O sea que el prestigio de estos reinos castellano-leonés aumenta con esta conquista, ya no solo desde el punto de vista de prestigio político o religioso, sino también a nivel comercial. Sí, Explota, bueno, no así que explota la economía, pero vamos, que se nota mucho. y pensemos también de cara a los dos reinos hispánicos, sobre todo a la corona de Aragón, que es la más, que después de Castilla, la corona de Castilla la más extensa. Territorialmente Castilla ahora es casi 2/3 de la península, el otro tercio se lo reparten Aragón, Portugal y Navarra, con lo cual también le da una prioridad que ya tenía honorífica o que reivindica una prioridad honorífica, una prioridad también, una primacía realmente territorial y humana, demográfica. Realmente son dos hechos muy importantes, simbólicos y con los resultados o las consecuencias que tuvo después. Suponía dominar el Valle del Guadalquivir, un valle muy rico, y abrirse hacia el dominio total de la península. Permanece el reino de Granada, pero permanece porque se hace vasallo de Fernando III el Santo, de forma que ese reino andalusí que permanece, ese reino musulmán que permanece, no es independiente, es vasallo del rey de Castilla, con lo cual hasta los musulmanes están reconociendo la primacía política de Fernando III el Santo, realmente de Castilla y de León. Ujú. Entonces también hubo un aspecto, o sea, no solo Fernando III consiguió esa expansión territorial a través de las armas, sino también a través de la diplomacia, de la pluma, Era muy al importante. conseguir. Sí, 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 Ujú, era muy importante porque Al-Ándalus está dividida, cuando él llega al trono, está dividida en los terceros reinos de Taifa, lo que llamamos los terceros reinos de Taifas. El imperio almohade aún conservaba teóricamente el dominio de parte de Al-Ándalus, de Sevilla, más o menos, por lo menos teóricamente. Estaban divididos y enfrentados y fue pactando, una política que no es nueva tampoco, fue pactando con unos reinos de Taifas frente a otros, de forma que alguna conquista que hace, Córdoba por ejemplo, interviene algún rey musulmán, intervienen tropas musulmanas, porque son sus vasallos. Sabe utilizar la política, la diplomacia, los pactos y además ahí tiene un factor importante personal suyo. Sabían que era un hombre leal, un hombre de palabra, que cuando firmaba un pacto, ese pacto se cumplía. Que si concedía permanecer a una población musulmana o un reconocimiento de una tierra, una ciudad, ese pacto era respetado. Con lo cual, los musulmanes pues también aceptaban esos pactos sabiendo que iban a ser respetados, no iban a ser contra veces papel mojado, como decimos, y que en cuanto el rey pudiese iba a ir en contra de su promesa. Esa lealtad de Fernando III el Santo con todos los hombres, en este caso incluso con los rivales desde el punto de vista religioso, aunque aliados políticos a veces, y fue muy importante también para esas alianzas. No es algo nuevo, porque ujú. sabemos que ya la historia de los reinos de Taifas es en gran parte eso, incluso antes hay alianzas entre el Califato de Córdoba y a veces el Reino de Navarra, o en fin, esas alianzas no son nuevas, pero ahora supo manejarlas muy bien, dirigirlas muy bien para extender sus alianzas y con esos aliados musulmanes ir venciendo a los enemigos comunes de los aliados musulmanes y de él mismo.
O sea, que el prestigio de Fernando III como rey ya no solo es entre los reinos cristianos, sino también entre los reinos musulmanes. O sea, que es una figura respetada en ambos, por así decirlo, en ambos Incluso, bandos. sí, y se refleja muy bien cuando muere Fernando III el Santo, que el rey de Granada, que es su vasallo, es el último reino musulmán en España, mostró públicamente su duelo y mandaba durante un tiempo, cada año, en el aniversario de la muerte del rey, unos caballeros andalusíes con grandes velas de cera para acompañar las ceremonias de aniversario de la muerte del rey. Es decir, conservó entre sus, bueno, vasallo, pero realmente es un, en cierto sentido podríamos decir un rival político, conservó el prestigio durante mucho tiempo. Y es un reflejo de que era una figura querida no solo en su reino, sino también incluso en sus rivales. Insisto, el rey de Granada es vasallo del rey de Fernando el Santo, Ujú. pero un vasallo, podemos decir, un poco a la fuerza, no porque quisiese ser vasallo de Castilla, sino porque fue la forma de mantener su reino. Y aunque fue bastante leal con Fernando el Santo, bueno, una lealtad forzada por las circunstancias. Si hubiese podido, el rey de Granada, como mostró en otros momentos después, no hubiese mantenido el pacto de vasallaje con Castilla. Lo mantuvo por el prestigio de Fernando el Santo y porque no podía. En ese momento el rey de Granada, por sus circunstancias políticas internas, tomar otra postura. Ujú. Pero, insisto, a la muerte del Fernando III Santo mostró esa fidelidad a la persona y ese reconocimiento del valor de la persona. Ujú. Y antes de pasar hacia la canonización, que sí que te quería preguntar, no quería dejar de preguntarte, lo mencionaste de pasada, es, claro, conquistas estos territorios poblados con musulmanes. ¿Qué es lo que hace Fernando III con esa población musulmana? Pues ahí depende de la actitud de esa población musulmana ante las campañas cristianas castellanas. Ujú. Si hay un pacto de rendición temprano, se permite a la población, a una capitulación, se permite a la población permanecer en las tierras. A veces se permite solo en ciertas zonas de la ciudad o en el campo y no en la ciudad, depende un poco también por cuestiones estratégicas, conservando sus mezquitas, quizás no todas, pero algunas, y su propia ley para los asuntos internos de la comunidad musulmana. Son los mudéjares, son los que Ujú. conocemos ya como mudéjares, musulmanes que viven en tierra cristiana mediante esos pactos de capitulación. Cuando ha habido una resistencia al avance cristiano, cuando en vez de pactar se han opuesto a las campañas militares, si hay una rendición después de un tiempo bueno, un tiempo, digamos, razonable de oposición, pues al final se pacta la salida de la población musulmana, respetándole las vidas, a veces llevándose los bienes muebles, otras veces no, depende de la resistencia mayor o menor que hubiesen opuesto. Es el caso de Córdoba o Sevilla, como hubo una resistencia prolongada, la población musulmana se le permitió salir, al rendirse, salir de las ciudades, pero sin llevar sus bienes. Se Ujú. les respeta la vida, pero no pueden llevar sus bienes. Y cuando ha habido una resistencia fuerte, mantenida, persistente, y al final ha sido una conquista militar de esas plazas, pues la salida típica de los prisioneros de guerra de la Edad Media, o la muerte en el momento o convertirse en cautivos. Ujú. Depende, digo, de la respuesta a las campañas militares cristianas. Ujú. Entonces, ya pasamos a lo que sería el proceso de canonización. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de Fernando III a Fernando III el Santo? Sí, sabemos que desde muy pronto, cuando muere en la ciudad de Sevilla, en todo el reino se le había visto, se le había siempre considerado como un hombre virtuoso, como un ejemplo realmente de virtudes cristianas, de virtudes políticas también, como hombre leal, como hombre que había defendido siempre a sus guerreros, pero cuando muere se resalta más esa faceta de el cristiano, el santo, el hombre que ha vivido las virtudes cristianas hasta grados heroicos. En Sevilla hay un culto privado, porque no está reconocido públicamente por la Iglesia, un culto privado, incluso en la catedral, los aniversarios del rey, y
se le considera un santo, se le llama un santo desde prácticamente antes de morir, pero de forma ya clara al morir. La canonización, el proceso de canonización se empieza a mover realmente en el siglo XVI y ya realmente en el XVII es cuando se lleva a cabo más, se impulsa más. Hasta ese momento vemos que el papado, aunque había considerado al rey como un buen guerrero, defensor de la fe, no apoyó en ningún momento una idea de canonización. Tenemos un poco el contraste con Luis IX de Francia, San Luis de Francia, primo de Fernando III el Santo, que fue canonizado muy pronto. Aquí hay dos factores. Luis IX apoyó las cruzadas, participó en las cruzadas, pero no pidió muchas contribuciones económicas a la Iglesia, mientras que Fernando el Santo, para realizar las campañas militares, necesitaba dinero y pidió a la Iglesia contribución económica, las tercias, que la Iglesia concedió a veces de buena gana y a veces forzadamente. Y claro, el Papa puede considerar que si se reconoce la santidad de Fernando el Santo, sus sucesores van a tomarle como modelo en todo y van a seguir reivindicando esas contribuciones económicas. En fin, podemos ver que había un cierto interés en no promocionar mucho su figura. En el siglo XVI los reyes españoles fueron muy devotos de Fernando el Santo. Se sabe que varios de los reyes, estoy pensando por ejemplo en Felipe II, Felipe III, Felipe IV, fueron a Sevilla. Cuando fueron a Sevilla, una de sus primeras acciones fue ir a visitar la urna donde descansaban los restos de San Fernando, la capilla donde estaban los restos de San Fernando, porque le consideraban un santo y un modelo. Pero bueno, y se empieza a mover ya el reino de Felipe IV, el recoger por escrito las virtudes del rey, las virtudes heroicas como cristiano, para promover el proceso de canonización. Lo que pasa es que cuando hay una serie de obras que se recopilan con esa idea, son verdaderas obras agiográficas, porque están intentando mostrar que fue un cristiano ejemplar para poder ser santo, pero en ese momento surge, el Papa reconoce otra vía de canonización, no solo la santidad de vida, vamos a decirlo así, sino que se pueda acreditar un culto desde tiempo inmemorial, un culto privado, pero bueno, con una cierta trascendencia pública, un culto inmemorial al que va a ser canonizado. Y ahí enseguida el clero español fue muy consciente de que ese culto inmemorial se podía testimoniar claramente en el caso de Fernando III el Santo y que iba a ser una vía mucho más rápida, más fácil que demostrar las virtudes, que a través de las crónicas y textos antiguos que se podían poner en duda. Sin embargo, ese culto inmemorial sí que se podía probar desde casi la muerte de Fernando III el Santo. Y se apoyó esa vía y fue la vía que salió adelante. Es una vía que se llama equipolente, canonización equipolente, y que, bueno, recientemente tenemos dos casos, digamos, muy sonados. Uno, el de Santa Hildegarda de Bingen, que fue considerada desde la Edad Media, esta monja alemana tan experta en botánica y en medicina, y que fue considerada santa en su vida, pero no se la había reconocido como ni beata ni santa de forma oficial, y San Juan Pablo II pues, la declaró santa, reconociendo ese culto desde tipo inmemorial. Y un caso, bueno, muy cercano en Madrid, que es una beata, Juana de la Cruz, una beata clarisa, que también a través de esa vía de un culto inmemorial se reconoció hace poco sus virtudes heroicas, el título de beata. En el caso de Fernando III el Santo se insistió en esa vía porque se vio más rápida, más fácil, no iba a tener ningún inconveniente porque todo demostraba que efectivamente desde mediados del siglo XIII había un culto privado, pero en fin, popular y apoyado y ejercido también por el clero de Sevilla, y a través de esa vía pues fue reconocido santo en muy poco tiempo. Fue canonizado reconociendo que había recibido el culto desde tiempo inmemorial, como reflejo, eso sí, de unas virtudes heroicas como cristiano que había vivido. Bueno, Margarita, yo creo que lo podemos dejar aquí. La verdad que ha sido un auténtico placer. Ha sido tremendamente interesante. Y recordad a la gente que si queréis saber más de Fernando III, tenéis el libro de Margarita,
Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana, de la editorial Secotia, que podéis adquirir en vuestras librerías locales o por internet. Así que, Margarita, simplemente hay que darte las gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. Gracias a ti y gracias también por difundir la obra y la figura de este rey, que realmente es muy importante y debemos conocer su historia. Sí, sí, no, por supuesto. Y aparte, después de escucharte, es como te das cuenta que vive, que tal vez Alfonso X muchas cosas lo ensombreció en algunos aspectos cuando es injustamente ensombrecido por su hijo. Así Sí, que realmente fue el que completó y culminó la obra de su padre en muchos aspectos, efectivamente. sí, sí, sí. Pues nada, Margarita, lo dicho, muchísimas gracias. Y a Nada, la muchas gente, gracias y encantada. nada, el placer ha sido nuestro. Y a la gente que nos sigue, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós, hasta pronto.